Bienvenidos a una nueva sesión de Flashit. Es primer martes de mes, por tanto, empezamos con nuestra sesión de Flashit. En esta ocasión no nos podrá acompañar Albert Agustinoy ni Álvaro Burkay, de modo que me voy a encargar de iniciar la sesión y de hacer la despedida, como suelen hacerlo ellos otras veces. Hoy tenemos algunos asuntos relacionados con la inteligencia artificial, pero también con marcas. Y en primer lugar vamos a contar con Ramón Baradat, que nos hablará del borrador ya muy avanzado y en consulta pública sobre las directrices de la Comisión Europea en relación con las obligaciones de transparencia del artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial. Luego, Mireia Sala nos hablará también de unas directrices de la Comisión Europea que también están sujetas en este momento a consulta pública y en este caso se refieren a la clasificación de los servicios, de los sistemas de inteligencia artificial como sistemas de alto riesgo. Luego pasaremos a propiedad industrial con Alexandra Martín, que nos hablará de dos sentencias sobre protección de marcas renombradas. Y finalmente, Andrea Santamaría nos hablará del proyecto de ley orgánica ya aprobado para su remisión al Congreso sobre el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. Por tanto, sin más dilación, doy paso a Ramón. Muchas gracias, Miquel, y buenos días a todos los asistentes. Bien, pues para empezar, vengo a comentar una publicación de nuestro blog sobre una cuestión relevante dentro del Reglamento de Inteligencia Artificial, que son las obligaciones de transparencia del artículo 50 del reglamento. Como sabéis, la inteligencia artificial se utiliza cada vez más para interactuar con usuarios, generar contenidos e incluso simular personas o situaciones reales. Y por ese motivo, el reglamento de IA incorpora obligaciones dirigidas a que las personas sepan cuándo están interactuando con una IA o cuándo están ante contenido generado o manipulado artificialmente. La novedad es que el pasado 8 de mayo la Comisión Europea publicó un borrador de directrices para aclarar cómo deben aplicarse estas obligaciones y abrió una consulta pública que dura hasta mañana, el 3 de junio. Dicho lo anterior y entrando ya en materia, las directrices contemplan 4 grandes bloques, siguiendo también lo establecido en el artículo 50. El primer bloque se refiere a los sistemas de inteligencia artificial que interactúan directamente con personas. Aquí la regla general es intuitiva. Si una persona está hablando con una inteligencia artificial, debe saberlo. Pensemos, por ejemplo, en chatbots de atención al cliente, asistentes de voz, agentes conversacionales o bots en redes sociales. El proveedor, en estos casos, deberá diseñar el sistema para que el usuario sea informado de que no está interactuando con una persona. Ahora bien, las directrices reconocen una excepción cuando la interacción con IA resulte evidente por las circunstancias, pero es una excepción que recomendamos interpretar con cautela. El segundo bloque afecta a los proveedores de sistemas generativos. En este caso, el reglamento exige que los contenidos generados o manipulados por IA estén marcados en formato legible por máquina y que existan mecanismos para detectar ese origen artificial. Es decir, no basta con insertar una marca técnica si luego nadie puede identificarla. Las directrices también mencionan marcas de agua, metadatos, métodos criptográficos o huellas digitales con un enfoque fiable, interoperable y proporcionado. Aquí también hay un punto práctico importante. No toda modificación exige marcado. Las directrices distinguen entre ajustes menores como una corrección ortográfica, una reducción de ruido o pequeños ajustes de color y alteraciones más sustanciales como añadir objetos a una imagen, modificar rostros, crear composiciones nuevas o generar resúmenes y traducciones mediante IA. Luego, el tercer bloque se refiere al reconocimiento de emociones y a la categorización biométrica. En estos casos, la obligación recae sobre quienes despliegan esos sistemas. La lógica aquí es clara. Si se utiliza tecnología para captar emociones o clasificar biométricamente a personas, estas deben ser informadas de forma clara antes o como muy tarde en el momento de la primera exposición al sistema. Las directrices también ponen ejemplos sencillos, como un aviso antes de iniciar un videojuego o carteles visibles en un espacio físico.
Y el cuarto bloque afecta al etiquetado de deepfakes y también de determinados textos generados por IA. Cuando se generen imágenes, vídeos o audios que parezcan representar personas o acontecimientos reales, deberá revelarse que se trata de contenido artificial. Lo mismo ocurre con textos generados o manipulados por IA que se publiquen para informar sobre asuntos de interés público, salvo que exista una revisión humana o control editorial bajo responsabilidad de una persona física o jurídica. Las directrices también aclaran el tratamiento de contenidos creativos, artísticos, satíricos o de ficción. En estos casos, la transparencia sigue siendo necesaria, pero debe aplicarse de manera que no resulte, que no dificulte la exhibición o el disfrute de la obra. Y ya por último, cabe recordar también que la Comisión está trabajando en paralelo con un código de buenas prácticas sobre transparencia en la generación de contenidos, que no será obligatorio, pero que puede convertirse también en una herramienta, una referencia útil. Y con esto ya termino mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención y ahora doy paso a Mireia para que continúe con la siguiente novedad. Gracias, Ramón, y buenos días a todos. Siguiendo con directrices interpretativas del reglamento de IA, hoy os vengo a hablar sobre el borrador de directrices sobre clasificación de sistemas de IA de alto riesgo, que la Comisión Europea publicó el pasado 19 de mayo y que va a estar en consulta pública hasta el 23 de junio. Entonces, ¿por qué es relevante ahora la publicación de estas directrices? Pues según el calendario de aplicación prorrogado ya por el Digital Omnibus, que aún está en fase de trílogos, las obligaciones para sistemas de alto riesgo del anexo 3 son aplicables desde el 2 de diciembre de 2027 y las del anexo 1 desde el 2 de agosto de 2028. Pero el motivo de esta prórroga fue precisamente que a día de hoy no se contaban con directrices y con estándares técnicos que permitiesen a los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo cumplir con sus obligaciones que se estaban previstas su aplicación para agosto de este mismo año. En cuanto a la estructura de las directrices, se establecen tres bloques distintos. Primero, el de principios generales, donde se reitera que el sistema de IA debe cumplir la definición de sistema de IA y que la finalidad prevista es el criterio determinante a efectos de la clasificación del sistema. El segundo bloque, que trata la clasificación de aquellos sistemas previstos en el anexo 1, que son sistemas integrados en productos regulados. Y el tercero, la clasificación de sistemas de IA del anexo 3 para sistemas autónomos en áreas sensibles. Entonces, sobre estas directrices queremos destacar 4 puntos que nos parecen especialmente relevantes en la práctica. El primero es que la finalidad prevista no se puede ocultar o maquillar por el proveedor. Es decir, si un proveedor presenta su sistema como ampliamente aplicable y no limita de forma clara, coherente y consistente en todos los materiales y documentos los usos de alto riesgo, se le va a clasificar como de alto riesgo. Es decir, no basta con una cláusula genérica en los términos de servicio y si un producto se promociona para usos que se consideran de alto riesgo, la exclusión contractual no sería suficiente. Las limitaciones, por tanto, tienen que ser claras y coherentes en todos los materiales del proveedor. Segundo, el concepto de componente de seguridad es más amplio de lo que parece. La definición de componente de seguridad es autónoma y no depende de las definiciones sectoriales en materia de seguridad de productos. Contempla dos escenarios, uno intencional, que es cuando el sistema está diseñado para prevenir riesgos, y otro, digamos, consecuencial, que es cuando el fallo del sistema puede poner en peligro la seguridad, aunque esta no fuera su finalidad inicial. Pensad, por ejemplo, en un sistema de asistencia de carril cuyo fallo acaba causando una colisión. En cambio, lo que no entraría en este concepto de componente de seguridad serían aquellas funciones de optimización o comodidad. El tercer punto es que las excepciones del artículo 6.3 son muy limitadas. Como sabéis, existen 4 supuestos: que se trata de una tarea procedimental limitada, la mejora de un resultado humano previo, la detección de patrones sin sustituir la evaluación humana o que se trate de una tarea preparatoria. Todos estos supuestos excluirían la clasificación del sistema como de alto riesgo cuando su uso esté dentro del anexo 3. Pero todas estas excepciones se deben interpretar de forma restrictiva, dice la Comisión. Y en todo caso, si el sistema realiza perfilado, no aplicarían ninguna de estas excepciones, siempre sería de alto riesgo. Además, que haya intervención humana
no excluye de la clasificación del sistema como de alto riesgo. Es decir, la supervisión humana se debe entender como un requisito obligatorio que deben cumplir los sistemas de IA de alto riesgo y no como un factor de exclusión. Y por último, en el ámbito del empleo, que hemos considerado que era relevante destacar este punto, la interpretación de esta clasificación de sistemas de alto riesgo es muy amplia. El punto 4 del anexo 3 cubre tanto la selección y contratación como la gestión de la relación laboral una vez se ha contratado el trabajador. Por ejemplo, si un sistema analiza currículums con un efecto que restringe el acceso a oportunidades laborales, ya sería considerado de alto riesgo. No haría falta que el sistema decida el resultado final, sino que basta con que influya materialmente en el proceso. Por tanto, esto incluye sistemas de matching y ranking de candidatos, herramientas de sourcing en redes sociales o incluso anuncios de empleo dirigidos algorítmicamente a ciertos perfiles. En definitiva, prácticamente cualquier sistema de IA que toque decisiones sobre personas en el ámbito laboral va a quedar cubierto. Y para terminar, 3 mensajes clave. Primero, que hay que replantear cómo se documenta la finalidad prevista de los sistemas. Segundo, que debemos vigilar con la definición amplia de componente de seguridad. Y tercero, que no se pueden dar por sentadas la aplicación de las excepciones del artículo 6.3. Y sin más, le paso la palabra a mi compañera Alexandra. Muchas gracias, Mireia, y buenos días a todos. Como anunció el profesor Peguer al inicio, hoy os voy a hablar de 2 sentencias que se relacionan con la protección de las marcas renombradas. Empiezo con la sentencia 103/2026 de la sección 32 de la Audiencia Provincial de Madrid, que básicamente, bueno, los antecedentes son los siguientes. Una empresa española, Fábrica Chef, obtuvo el registro de la marca figurativa Macas en colores rojo y amarillo para hamburguesas y para servicios de restauración. McDonald's se opuso invocando nada menos que 10 marcas europeas anteriores, entre otras pues McDonald's, Big Mac y McCafé, y alegó 2 motivos. En primer lugar, la protección de la marca renombrada del artículo 8 de la Ley de Marcas, y en segundo lugar, el riesgo de confusión del artículo 6. Conforme al artículo 6 de la Ley de Marcas, no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos y que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados, exista un riesgo de confusión en el público. Por otro lado, conforme al artículo 8, no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, independientemente de que los productos o servicios designados sean idénticos o similares a los designados por la marca anterior, cuando esa marca anterior goce de renombre y con el uso de la marca posterior se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre, o dicho uso pudiera ser perjudicial para el carácter distintivo o para el renombre. En este caso, el argumento central de McDonald's era que el prefijo Mac, combinado con los colores rojo y amarillo, generaba una conexión inevitable con su familia de marcas y que además el público joven se refiere coloquialmente a la cadena McDonald's como Macas. Sin embargo, la audiencia realizó un análisis comparativo riguroso en los 3 planos. En el plano fonético, concluyó que la pronunciación Mac no equivale a Macas en español. En el plano gráfico, la marca solicitada tenía una tipología propia y además los colores rojo y amarillo no constaban en los registros marcarios que se habían invocado. En el plano conceptual, Macas tiene un significado propio en castellano, que es completamente diferente del prefijo anglosajón Mac. Por lo tanto, la conclusión del tribunal en este caso era que, aunque no se discute el renombre de McDonald's, la falta de similitud entre los signos impide que se cumplan todos los requisitos del artículo 8 y eso basta para desestimar íntegramente el recurso. En el ámbito europeo, el pasado mes de mayo, el Tribunal General de la Unión Europea dictó una sentencia anulando una resolución de la Sala de Recursos de la WIPO en relación con la marca Obelix. Básicamente, una empresa polaca registró la marca denominativa Obelix para productos de la clase 13, que incluye pues, armas, municiones y explosivos. La editorial Les Editions Albert René, que es titular de los derechos sobre Asterix y Obelix, solicitó la nulidad de ese registro invocando su marca Obelix, registrada desde 1998, y alegó tanto el riesgo de confusión como la protección reforzada de la marca renombrada conforme al reglamento de la marca de la Unión. La Sala de Recurso de la WIPO había desestimado la solicitud por 2 razones. En primer lugar, descartó el riesgo de confusión por la disimilitud de los productos y, en segundo lugar, consideró que el renombre no se había acreditado de forma suficiente. Sin embargo, el Tribunal General corrigió este análisis por 2 vías fundamentales.
La primera es que la sala de recurso descartó sin justificación pruebas relevantes del renombre, como en productos en los que Obelix aparecía con el símbolo de marca registrada, con la R, de forma autónoma, no como parte de la expresión conjunta Asterix y Obelix. En segundo lugar, el examen del vínculo entre los signos fue insuficiente porque la sala se limitó a constatar que los productos no eran los mismos sin llegar a ponderar el elevado renombre y el carácter distintivo del signo anterior. Por lo tanto, ambas sentencias, tanto la de la Audiencia Provincial como la del Tribunal General, giran en torno a la protección de la marca renombrada y, en particular, a los requisitos acumulativos que los tribunales exigen para activarla. En el caso de Macas, la protección falla porque no se supera el umbral de semejanza entre los signos, es decir, no importa cuán renombrada sea la marca, si el signo enfrentado simplemente no se le parece. En el caso de Obelix, la EUIPO no valoró de forma correcta ni el renombre ni el vínculo, y el Tribunal General exige una apreciación global y completa de todos los factores antes de cerrar la puerta a la protección reforzada de las marcas renombradas. Por lo tanto, el mensaje que se puede extraer básicamente es que el renombre por sí solo no basta, sino que los tribunales exigen un análisis riguroso de todos y cada uno de los requisitos acumulativos, y la ausencia precisamente de cualquiera de ellos puede impedir que la marca se pueda acoger a la protección de la marca renombrada. Muchísimas gracias por vuestra atención y le paso la palabra a mi compañera Andrea. Muchísimas gracias, Alexandra. Muy buenos días a todos. Como habrán podido comprobar a través de la agenda de hoy, la inteligencia artificial parece haber protagonizado, ¿no?, este contexto de novedades regulatorias. Y siguiendo un poquito esa estela, vamos a abordar a continuación la aprobación de un proyecto de ley orgánica, en este caso para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que el pasado ya 26 de mayo se remitió al Congreso de los Diputados. Y lo hizo tras ya haber transcurrido un año desde la aprobación del anteproyecto de ley orgánica, y con ello España evidencia, ¿no?, estar dando pasos decisivos para aterrizar en mayor medida el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial en lo que viene a ser nuestro ordenamiento nacional. Entrando ya un poquito más en materia, ¿qué es lo que nos trae este proyecto de ley orgánica? Pues fundamentalmente hay 5 pilares que nos gustaría abordar. En primer lugar, un uso confiable de la inteligencia artificial. Este proyecto de ley orgánica refuerza esa idea de supervisión humana efectiva, también transparencia algorítmica y la protección de derechos fundamentales, con un especial enfoque de atención hacia los menores. En ese sentido, trazabilidad y explicabilidad se alzan como un importante requisito de diseño que todas las empresas van a tener que tener un poquito en el radar. En segundo lugar, un marco de gobernanza con una identificación clara de autoridades. Se han designado en este sentido autoridades de supervisión de carácter sectorial, de manera que las empresas tienen que estar muy atentas a este proceso de identificación para determinar cuáles son los interlocutores concretos con los que van a tener que interactuar. En ese sentido, el proyecto de ley orgánica distingue entre aquellos sectores que ya venían estando cubiertos por legislación de producto, por ejemplo, el sector de los juguetes o los productos sanitarios. En este caso, se designa a las autoridades notificantes y de vigilancia de mercado, manteniéndoles las competencias. Y por otro lado, el proyecto de ley orgánica también distingue aquellos sectores que no tienen esa normativa propia, y en ese sentido prevén un reparto competencial entre la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, también la Agencia Española de Protección de Datos y, por último, el Consejo General del Poder Judicial. El tercero de los puntos que aborda ese proyecto de ley orgánica sería un régimen sancionador con un verdadero efecto disuasorio. Se construye en este caso un régimen sancionador bastante en línea con el Reglamento de Inteligencia Artificial, graduando las infracciones en leves, graves y muy graves, teniendo en cuenta, por supuesto, factores, ¿no?, que permiten una modulación de esas sanciones, como son el criterio de proporcionalidad, de intencionalidad y, como no, el de reincidencia. Y hablábamos de un verdadero efecto disuasorio porque efectivamente esas sanciones pueden llegar a alcanzar los 35 millones de euros o incluso el 7% del volumen de negocio en aquellos casos más graves, como podría llegar a ser ese uso de sistemas de inteligencia artificial de carácter prohibido. Por lo tanto, sin duda, una construcción de un régimen sancionador, como decíamos, disuasorio. El cuarto punto, medidas específicas para el sector público estatal. Se trata de una novedad que no se deriva directamente del Reglamento de Inteligencia Artificial, pero que el
proyecto de ley orgánica incorpora y se trata, en definitiva, de un bloque de buen uso de la inteligencia artificial en el sector público estatal. En particular, se trata de dos medidas que se prevén su desarrollo mediante Real Decreto. Por un lado, tendríamos el inventario de sistemas de inteligencia artificial empleados en los procedimientos administrativos y, en segundo lugar, la figura de un delegado de inteligencia artificial encargado de coordinar la aplicación normativa y asesorar en aquellos proyectos de contratación pública. El quinto ya sería la innovación segura a través de sandboxes. El proyecto articula la gobernanza de entornos de prueba controlados operados por esa Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, facilitando que las empresas validen sus sistemas antes de llevar a cabo ese despliegue real. Teniendo en cuenta lo anterior, hacemos desde aquí un llamamiento a las empresas para que tengan en cuenta todo este marco normativo en el que España parece haber adquirido bastante velocidad, ¿no?, de implementación regulatoria. Y en ese sentido queríamos acabar esta intervención pues, con una recomendación sobre acciones concretas que se pueden ir implementando para asegurarse la correcta adherencia, ¿no?, a toda esta normativa. Por un lado, inventariar los sistemas de inteligencia artificial y clasificar el nivel de riesgo conforme al reglamento de inteligencia artificial. En segundo lugar, diseñar salvaguardias de supervisión humana significativa y evaluación de impacto sobre derechos fundamentales. También preparar políticas de gobernanza interna con roles claros y controles. Y en cuarto lugar, valorar ese uso de sandboxes precisamente un poco por lo que comentábamos, para validar los requisitos técnicos antes de que se lleve a cabo el despliegue real. Sin duda, la carrera de la inteligencia artificial ya no es solamente una cuestión de innovación. Estamos viendo cómo España ha acelerado el marco regulatorio y, por lo tanto, pues queríamos trasladaros todas estas recomendaciones y esta pequeña píldora a nivel regulatorio para que pues estemos al tanto de todas estas novedades en el terreno normativo. Y ya con ello, pues me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y le doy paso al profesor Miquel Peguera, que nos va a abordar esa miscelánea que anunciaba al principio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bien, estamos ya al final y prácticamente fuera de tiempo, de modo que simplemente de modo telegráfico me gustaría llamar la atención sobre una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Tercera de 26 de marzo que estima un recurso de casación presentado por la Agencia Española de Protección de Datos contra una sentencia de la Audiencia Nacional que había anulado una sanción de apercibimiento contra la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y la cuestión era que un centro penitenciario había solicitado a un funcionario que aportara un diagnóstico médico y un informe de tratamiento para justificar una ausencia laboral de 3 días. Entonces, lo relevante del caso es que el Tribunal Supremo considera que el concepto de tratamiento de datos del Reglamento General de Protección de Datos debe interpretarse en un sentido muy amplio, hasta el punto de incluir situaciones en las que no se han tratado los datos. Y me explico. Considera el tribunal que el solo hecho de solicitar los datos es ya un tratamiento, aunque esos datos no se hayan proporcionado. Es ya un tratamiento que debe estar sujeto a los principios de licitud del tratamiento del artículo 5 del RGPD y, por tanto, también al principio de minimización. Con lo cual estaba justificado esa sanción de apercibimiento. Y, por otra parte, señala también el tribunal que la solicitud de esos datos en una situación de absentismo como medida para controlar el absentismo laboral en una situación de tan poca duración va en contra de ese principio de minimización de datos. Y por acabar, simplemente quiero mencionar 2 resoluciones. Es interesante, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el 23 de abril, dictó una resolución en relación con los derechos de propiedad intelectual y el entrenamiento de sistemas o de modelos de inteligencia artificial, ¿no? Y muy crítico con estas utilizaciones, y se muestra contrario a basar el entrenamiento en
en el amparo de las exenciones de minería de texto y datos y insta a los Estados miembros del Consejo de Europa a elaborar normativa en el contexto del entrenamiento de los modelos, asegurando una remuneración justa, mecanismos de arbitraje, etiquetado obligatorio de los contenidos artificiales, etcétera. Y esa resolución viene pocas semanas después, un escaso mes y poco después de una resolución que el Parlamento Europeo, aquí sí que no Consejo de Europa, sino Unión Europea, había dictado el 10 de marzo, también en relación con la misma cuestión, considerando que el marco legal vigente resulta insuficiente para regular la concesión de licencias para la utilización de obras y prestaciones protegidas en el entrenamiento de modelos y exige clarificación legislativa a este respecto, plena transparencia a los proveedores de IA, sobre todo las obras empleadas. También sugiere la participación de la WIPO como intermediario para gestionar mecanismos de exclusión voluntaria en relación con la excepción de Text and Data Mining y también para facilitar la concesión de licencias, entre otras medidas. Bien, pongo punto final a esta sesión, estamos ya claramente fuera de tiempo, simplemente recordando que tienen a su disposición la aplicación Cuatro Casas Propiedad Intelectual, que es descargable tanto en Android como en iOS, y que el próximo Flashit va a ser el martes 7 de julio. Nos emplazamos, por tanto, para esa fecha y seguimos a su disposición hasta entonces. Muchas gracias.